Buenos días a todos. Nosotras somos Silvana, Noemí, Ainara y Laura. Y esta es nuestra presentación sobre el análisis sobre la función social del vestido en formato video-ensayo. Pero en este caso, para explicarlo, lo hemos querido coger desde la década, cogiendo como temática la década de los 70. En los años 70 la moda dejó de ser un lenguaje exclusivo de la élite para convertirse en un espacio más de expresión colectiva. En mitad de todos esos cambios políticos, feministas y culturales, el vestir se volvió como una herramienta más de identidad y resistencia. La imitación y la distinción operaban entonces como dos fuerzas opuestas, pero al mismo tiempo inseparables. Las masas imitaban los signos de poder y las subculturas los volvían a transformar para diferenciarse. Desde ese momento la moda comenzó a hablar el idioma de la libertad, pero en parte también el del consumo. Entonces un poco este videoensayo parte como análisis del hoy y del significado cultural del vestir, apoyándose un poco en autores clave como Tard, Simmel, Veblen, Barthes, Bulliard, Bourdieu, Benjamin Lipovetsky, Heptich y Valery Stilly. Empezando con el primer punto, imitación y distinción, primero se destaca el autor Gabriel Tard. Tard afirmaba que la moda surge y se expande por la imitación de quienes marcan estatus o prestigio. Y esto en los años 70 era evidente, aunque no existían redes sociales, la imitación un poco circulaba a través de la televisión, las revistas y la cultura un poco pop, como vemos en las imágenes que se muestran. Los pantalones de campana, los estampados psicodélicos y la estética juvenil se desplazaban desde los más innovadores hacia la élite y luego hacia el resto de masas, hasta volverse prácticamente obsoletos. Para Tard, imitar es existir en sociedad y esto en la década de los 70, vestirse acorde a la época era sumarse a una ola colectiva que un poco avanzaba por todos los medios disponibles. El segundo autor destacaríamos George Simmel, que él veía la moda como una tensión permanente entre dos fuerzas. Por un lado, el impulso de parecerse a los demás y por el otro, el impulso de diferenciarse. Y aquí un poco las imágenes lo muestran perfectamente. Mientras muchos adoptaban elementos populares un poco para adentrarse a la tribu hippie o al disco, otros buscaban diferenciarse. Así nacen los estilos como el punk londinense, el glam un poco neoyorquino o estéticas más refinadas y bohemias en Europa y en bastantes países de Occidente. Aún así, Simmel añadía algo más. Cuando una diferencia se magnifica, se vuelve visible y de ahí nace una nueva diferencia, lo que esto crea un ciclo constante. Por eso, cada subcultura crea un código propio para existir, pero ese código pronto es imitado, se masifica y muere, dando paso a un nuevo. Yo creo que una de las prendas que mejor representa tanto la pertenencia como la diferencia en los años 70 pueden ser los pantalones de campana, ya que todo el mundo los usaba, así que marcaban una especie como de identidad colectiva, ¿no? Una forma de sentirse parte de una generación que quería romper con todo lo anterior. Y al mismo tiempo, cada persona los podía usar a su manera, con estampados, con tejidos, con diferentes colores, así que también servían para expresar esa individualidad, esa parte característica de cada uno, y me parece que reflejan muy bien esa mezcla entre lo común y lo personal que caracterizó la estética de los 70. Vale, el segundo bloque sería un poco el consumo visible. Aquí la sociedad se mueve por el consumo y porque ese deseo
de tener algo más caro, muchas veces es solo para que los demás lo vean. Pero ¿de dónde nace realmente ese deseo? Pues según Veblen, eso responde al derroche ostentoso, este impulso de comprar no por necesidad, sino para destacar o pertenecer a un grupo social. Y aunque esta idea viene desde hace muchas décadas, también se puede aplicar a los años 70. Por ejemplo, en lugares como el Estudio 54 en Nueva York, los artistas usaban la moda y el lujo como una forma de demostrar respeto, admiración y pertenencia. Más que solo verse bien, querían ser vistos como los artistas, los que marcaban la diferencia un poco. Pero también en contraste estaba David Bowie, que él, por ejemplo, usaba la moda para expresar su personalidad más rebelde y desafiar un poco lo establecido. Al final eso sigue pasando a día de hoy. El consumo se vuelve una forma de validación social. Ya no mostramos quiénes somos, sino quiénes queremos aparentar o ser percibidos. El siguiente punto sería signo, simulacro y sentido por la teoría de Barth. Aquí la moda no se trata de las prendas que usamos ni de lo que se fabrica o se vende, sino del significado que le ponemos al usarlas. Cada vez que elegimos cómo vestirnos o qué ponernos, nos estamos expresando sin decir ninguna palabra. Así es como la moda se transforma en un lenguaje visual, una forma de comunicar quiénes somos o cómo queremos que nos vean. Eso es un poco la moda como signo, no lo que usamos, sino lo que el lenguaje crea a través de lo que llevamos puesto. En cambio, el tercer autor, Baudrillard, ve otra cara, ¿no? El simulacro y el sentido. Él menciona que la sociedad ya no compra por necesidad, sino por el deseo de tener aquello que otros también tienen, porque en realidad compramos, o el comprar es un código compartido, una forma de pertenecer, básicamente. Y lo curioso de todo esto es que la moda nos hace creer que siempre hay algo nuevo, cuando en realidad muchas veces solo o repite lo mismo o coge tendencias, elementos antiguos, pero con un nuevo discurso. La moda nos vende cambio, pero es simplemente una ilusión. Hay veces que sí y hay veces que no, dependiendo de la moda y si es que esa se ajusta a mi estilo. Considero que sí, porque a través de la moda podemos transmitir no solamente nuestro estado de ánimo, nuestra forma de vestir, si estamos alegres, estamos tristes, o muchas cosas, si soy deportiva o si soy elegante, más elegante, casual. Pues el siguiente apartado sería capital cultural y modernidad. En este apartado destacamos a 3 autores. Primero, Pierre Bourdieu, que afirma que la moda es una práctica cultural autónoma. Aquí se destacan 2 principales ideas, que el gusto es aprendido y que además eso determina la clase social, y muy relacionado el concepto de hábitus, que básicamente el contexto político, económico, social, cultural predispone. Entonces aquí relacionado con la década de los 70 y la estética un poco retro, pues se ha clasificado pues en esa pirámide, y también aquí a la derecha un poco un gráfico con el capital económico y cultural, que es un término en el que Bourdieu afirmaba que la sociedad se regía por esa forma, por ese capital económico y cultural. Y entonces aquí se muestra un poco cómo las tribus urbanas de las décadas, por ejemplo los mods tienen más capital económico pero menos cultural, y por ejemplo los hippies que tienen menos capital económico y más capital cultural.
Segundo autor sería Walter Benjamin, que él afirma que la moda es una esencia de la modernidad. Él es de ideología materialista y marxista, y en este caso destacaríamos en relación con la década de los 70 un poco el boom, por decirlo así, de ready to wear en cuanto a la alta costura, esa forma de rebeldía, de modernidad ante lo tradicional, ¿no? Un poco el desarrollo de los tejidos sintéticos hechos con petróleo, el plástico, por ejemplo, el boom de los Tupperware, y bueno, pues todos los nuevos tejidos, pues esos sintéticos que por ejemplo eran muy comunes en la tribu urbana disco. Y luego también un poco en relación el boom del ecologismo, que en cierta manera es también una forma de capitalismo y nuevas formas de seguir vendiendo, pero de una forma que como que camufle un poco la idea de que realmente estás contribuyendo al planeta cuando en realidad te hace consumir más. Vale, y luego ya tendríamos el tercer autor, que sería Gilles Lipovetsky. Él afirma la moda como modernidad democrática e individualista. Vale, él dice que se consume moda no para parecerse, sino para mostrarse quién es. Bueno, aquí en la década de los 70 pues es un poco la cultura de las apariencias, ¿no? Se viste para distinguirse, como identidad, como autoestima, pero al mismo tiempo para gustarse a uno mismo. Aquí diríamos que un poco el estilo, la estética retro de los 70 es bastante universal porque aparece en varios países, pero en cada región pues se desarrolla de una manera diferente, ¿no? Y además diríamos que la década de los 70 es una época de muchos mayores y nuevos estilos, un consumo masivo precisamente para un público mucho más amplio y más disponible. Vale, luego pasaríamos al bloque 5, que hablamos sobre subculturas, sexualidad y feminismos. Vale, aquí también destacamos 3 autores. Primero, Dick Hebdige, que habla un poco sobre el concepto de subculturas, el estilo como resistencia y recodificación. Aquí destacamos, por ejemplo, en la década de los 70 la música como el lenguaje político, ¿vale? Muchos grupos como Queen, los Rolling Stones, Stevie Wonder o Sex Pistols utilizaban las letras para transmitir valores o ideologías. Y luego también este autor introduce un poco el concepto de bricolaje, que es básicamente coger un elemento más normal, general, ¿vale? Que no tiene ningún carácter simbólico, pero que, por ejemplo, en este caso, las tribus urbanas lo adoptan y le dan un significado. Por ejemplo, el rayo, que es símbolo del glam rock, de poder, ego, energía, o por ejemplo los mods con la diana de color azul, blanco y rojo, que digamos que hacían un poco una especie de sátira a la bandera británica y era su forma de identificarse. Luego, como segunda autora tendríamos Valerie Steele. Ella habla sobre fetichismo y sexualidad. La moda se apropia del deseo. Aquí ella afirma que básicamente el fetichismo es innato de la moda y que eso produce deseo, erotismo. Por ejemplo, aquí en la década de los 70, pues la imagen inferior, pues la mujer fumando, pues adquiere como esta forma un poco de superioridad o de sensualidad. O por ejemplo las minifaldas, que fueron también muy comunes y que realmente eran un símbolo un poco de identificación en esa época, pero que al mismo tiempo producía ese deseo, esa sensualidad, ese erotismo. Vale, ya como último punto de este bloque sería los dilemas de la moda y el feminismo, ¿vale? En la sociedad de los 70, los debates sociales
todos se resumían un poco en dos formas de verlo, liberación o cosificación. Algunas feministas rechazaban el maquillaje, el ponerse sujetador o la minifalda como imposiciones patriarcales. Otras defendían la apropiación estética como agencia, poder y autodefinición e identificación. La moda se convirtió en terreno un poco de disputa, abriendo debates como oprime o permite reapropiar el cuerpo, o la ropa revela quién eres o quién se espera que seas. En los años 70 estas preguntas atravesaban tanto los movimientos feministas, ya sea en espacios como discotecas, las calles, los talleres de moda y muchos más. La moda era un espejo que devolvía un reflejo complejo, un cuerpo que negocia, resiste, seduce y desafía. ¿De qué manera tu forma de vestir desafía, negocia o reafirma las normas de género y sexualidad en tu entorno? Creo que mi forma de vestir a veces negocia las normas porque uso las prendas que se consideran femeninas o masculinas si las mezclo sin pensar mucho. Depende en el espacio que esté, si llevo un pantalón pipí o un jersey rosa de determinado estilo, noto miradas. Pero también siento libertad. La ropa empodera, pero también nos expone. Pero en todo momento me visto como me apetece y muestro quién soy.